Bienvenidos a la sección número 9 de Doctrina Bíblica del Santuario. Estamos analizando lo que es la naturaleza del pecado. Vamos al punto B. En el pecado existe el elemento de conocimiento. Y este aspecto, hermanos queridos, es clave, es fundamental para todo lo que sigue de aquí en adelante. Repito, en el pecado existe el elemento de conocimiento. La responsabilidad que Dios establece sobre determinado pecado es proporcional al conocimiento de quien lo ejecuta. Repito el concepto. La responsabilidad que Dios establece sobre determinado pecado, la culpa, ¿okay?, es proporcional al conocimiento de quien lo ejecuta. El pecado, como algo voluntario, implica entonces conocimiento, obligatoriamente. Si el hombre peca voluntariamente, entonces su pecado es contra la luz. Cuando no hay conocimiento de la ley moral, tampoco puede haber pecado en el sentido completo de la expresión. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan algún lugar de la Escritura donde se hable del pecado de los animales? ¿Por qué? Porque ellos no pueden pecar. No hay pecado de los animales. Por eso es que es un error el concepto de los testigos de Jehová, que enseña que había muerte de animales antes de la caída de Adán. Porque la muerte viene como resultado del pecado de la raza, ¿ok?, de la raza humana. Piensen por eso en un momento. ¿Cuándo le acredita a Dios culpa o pecado a los animales? ¿Por qué no lo hace? Porque ellos no tienen conocimiento de lo bueno y lo malo. Ellos actúan por instinto. No hay juicio para los animales, ¿o sí? Tampoco. ¿Por qué no hay juicio? Porque no hay pecado acreditado a ellos. ¿Por qué es esto así? Porque en el pecado existe obligatoriamente el elemento de conocimiento. ¿Vamos captando el punto? De ahí la expresión del apóstol Pablo, Romanos 14:15b. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y la de Romanos 7:20b y c. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Esto demuestra que existe una relación muy estrecha entre el conocimiento de la voluntad de Dios y el pecado como un principio activo en la vida humana. Ese mismo principio lo recalca el mismo apóstol en su carta a los Hebreos, capítulo 10, en el versículo 26, donde leemos: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. La última idea de este versículo, la frase ya no queda más sacrificio por los pecados, la analizaremos en otra serie. Cuando entremos en tipos de, o donde analizamos textos difíciles. Este es uno de esos textos que veremos. Pero
hemos de ver parte de la explicación de esa frase, ya no queda más sacrificio, cuando entremos a ver los tipos de pecado que se registran en la Biblia. Hay pecados para los que no hay sacrificio, no hay perdón. Lo veremos luego. Por ahora baste decir que el pecado aludido aquí es el pecado de rebelión abierta, el pecado de soberbia. No hay perdón para ese pecado. El pecado de rebelión es cuando se ha pecado contra toda luz. Fue el pecado de Satanás. ¿Por qué no pudo ser perdonado Satanás después de su rebelión abierta? Porque lo que lleva a un ser pecador a desear el perdón y buscarlo y recibirlo es conocer el amor de Dios. Y después de comprender lo que su pecado ha hecho a Dios, que es amor, va a querer el perdón y lo va a buscar. ¿Por qué pecó? No es excusa, pero no conocía a Dios como debía conocerlo. Satanás, hablo del ser humano en lo anterior, Satanás tuvo a su disposición el conocimiento pleno de la gloria, el carácter de Dios. Y ante esa plena luz que a él se le dio a conocer, pecó. Es decir, él no podía conocer más de Dios que lo que conocía. Lo que su mente le daba para entender de Dios, ya él lo había recibido. Y en esa condición decidió pecar. O sea, no había nada más que lo motivara a él de ahí en adelante a dejar de pecar. Conociendo todo lo que Dios le permitió conocer, lo que su mente era tan apta para captar del amor de Dios, en esa plena luz del amor de Dios decidió pecar. Por lo tanto, ya no se podía hacer nada por él. Ya. No había más de Dios que se le diera a conocer, de su amor. Entonces, no tenía opción. Acá. Esa va a ser la condición del que se pierda. Sí. La persona que sea condenada es porque rechazó la luz que Dios decidió que se le diera a conocer hasta donde podía captarla o soportarla esa persona como receptor. En proporción a la luz que Dios le da a la persona, es que le pide que reaccione. Y a Satanás se le dio toda la luz. Y su reacción a toda esa luz fue rebelión. Allá no había más luz para darle. Que lo motivara a, es que no sabía esto de Dios. No había nada en ese sentido. Bueno. Es por eso que no hubo perdón para el pecado de rebelión en lo provisto en la ley de expiación del Antiguo Testamento. Ya entraremos en eso. Por ahora, lo que debe quedar claro es que el conocimiento precede al pecado. Vamos captando. El conocimiento precede al pecado. No hay pecado sin conocimiento previo. O lo que es lo mismo. Primero viene el conocimiento. La información recibida. En este caso por parte de Dios. Y luego, si la voluntad del hombre, no olviden lo que ya vimos, si la voluntad del hombre es ejercida en dirección contraria al conocimiento recibido, entonces se da a luz el pecado. Dicho de otra forma,
el pecado es definido por Dios como una acción de la cual el que lo ejecuta es responsable, o el que la ejecuta es responsable, cuando esa persona tenía conocimiento, era consciente de que su acción iba en contra de la voluntad de Dios. Y la medida a tomarse por parte de Dios con esa persona es proporcional al conocimiento con el que contaba al realizar su acción. ¿Estoy comunicando el punto? Volviendo a nuestro punto, el pecado tiene lugar cuando la voluntad del hombre es ejercida contra el conocimiento recibido de la voluntad de Dios para él. En palabras del apóstol Santiago, Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Un texto para reflexionar al respecto. Juan 15, 22 al 24. Si yo no hubiera venido, le dice Jesús a los dirigentes judíos, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, ¿qué es eso? Dar información, conocimiento. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Si analizan la interpretación de Elena de White sobre esta frase de Jesús, ella dice, no tendrían culpa. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Ven el principio aquí? No hay pecado sin previo conocimiento rechazado. Veamos cómo explicó Elena de White el principio de que para que exista el pecado en el sentido de responsabilidad de la cual Dios pide cuentas, debe haber conocimiento previo, luz divina que se ha rechazado conscientemente. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 112-113. El pueblo de Dios no perece actualmente por falta de conocimiento. No serán condenados por no conocer el camino, la verdad y la vida. La verdad que no ha llegado a su comprensión, la luz que no ha brillado en el alma, sino que ha sido descuidada y rechazada, los condenará. Los que jamás han tenido la luz que rechazar, no se hallan bajo condenación. ¿Qué más se podía hacer por la viña del Señor que no haya sido hecho? La luz, una preciosa luz, ilumina al pueblo de Dios, pero no los salvará, a menos que permitan que ésta los salve, vivan plenamente de acuerdo con ella y la transmitan a otros que se encuentran en tinieblas. En el contexto histórico inmediato al chasco de 1844, Elena de White expresó el mismo principio de culpabilidad o responsabilidad por el pecado solo cuando la luz ha sido reconocida y rechazada, cuando ha habido previo conocimiento. Leo de Mensajes Selectos, tomo 1, página 72. Los que no vieron la luz no fueron culpables de rechazarla. Los únicos a los cuales el Espíritu de Dios no podía alcanzar eran los que habían despreciado la luz celestial. Y en esa clase estaban incluidos, como lo he dicho, tanto los que rehusaron aceptar el mensaje cuando les fue presentado, como los que, habiéndolo recibido, después renunciaron a su fe. No se hace referencia a los que no habían visto la luz y por lo tanto no eran culpables de su rechazo.
En el contexto de la iglesia adventista en tiempos de Elena de White y actualmente puede verse el mismo principio. Solo hay culpa cuando hay luz rechazada. Testimonios para la iglesia, tomo 5, páginas 467, 468. Dice: tenemos una verdad sagrada, santificadora que nos prueba, y si nuestros hábitos y prácticas no están de acuerdo con la verdad, pecamos contra una gran luz y somos proporcionalmente culpables. La suerte de los paganos será mucho más tolerable que la nuestra en el día de la justicia retributiva de Dios. En relación a quienes no les ha llegado suficiente luz, leemos en A fin de conocerle, 30 de julio, edición digital, dice: hay muchos que no han recibido la luz y no se los juzga culpables. Lamentan su ignorancia humana. ¿Ven lo que les decía antes bueno, lo dijimos fuera de cámaras, de que hay un deseo que Dios pone por algo que no tenemos cuando estamos sin Él todavía? Dice, hay muchos que no han recibido la luz y no se los juzga culpables. Lamentan su ignorancia humana. No encuentran nada satisfactorio y anhelan un conocimiento del único Dios verdadero. Tienen en su mente un ideal de Dios y quieren encontrarlo. Dios ha confiado luz a su pueblo para que la den a todos los que oran pidiendo luz. Ha enviado sus raudales de salvación para que refresquen a los que están sedientos del conocimiento de verdad, virtud y santidad. ¿Qué pasa con estas personas? A quienes no les ha llegado la luz, ¿no se los juzga? Culpables. Por otro lado, enfatizó que la culpa viene como resultado de ceder a la tentación. Maranata, el Señor viene, 15 de marzo, edición 2008, página 85, digital. Satanás es culpable de tentarnos, pero vosotros sois culpables de ceder a la tentación. Satanás no tiene el poder de forzar a los tentados para que se vuelvan transgresores. No hay excusa por el pecado. Interesante. Satanás es culpable de tentaros, pero vosotros sois culpables de ceder a la tentación. Entonces no hay culpabilidad, según esto, mientras no se ha cedido a la tentación. Es así que cuando el conocimiento recibido es pleno, abarcando todo lo que la capacidad del receptor puede soportar, y ese conocimiento se rechaza, entonces la culpabilidad se vuelve imperdonable, que es lo que hablábamos en el caso de Lucifer. La Review and Herald del 24 de febrero de 1874, citada en La Verdad acerca de los ángeles, edición 1997, la página 48, digital, dice: Satanás y los ángeles que cayeron con él tenían pleno conocimiento acerca del carácter de Dios, de su bondad, su misericordia, su sabiduría y excelsa gloria. Eso hizo su culpabilidad imperdonable. Por lo tanto, hay culpabilidad en el ser humano que necesita ser perdonada cuando ha habido pecados propios de los cuales hay que arrepentirse, confesar y abandonarlos. A fin de conocerle, edición 2008, en la sección del 12 de marzo, dice así: cuando confesáis vuestros pecados, cuando os arrepentís de vuestras iniquidades, Cristo toma vuestra culpabilidad sobre sí mismo y os imputa su propia justicia y poder. ¿Qué hay aquí? Cuando confesáis vuestros pecados, cuando os arrepentís de vuestras iniquidades, Cristo toma vuestra culpabilidad. ¿Captamos el punto? Mi culpa es solo
la que me acredito por causa de mis pecados. No se me culpa a mí por pecados de otro. De nadie. No, ni de Adán. Es por eso que la doctrina de culpabilidad por el pecado original no es bíblica. Entraremos en eso luego, aquí mismo, en esta serie. En el contexto de la destrucción de Sodoma y Gomorra, leemos en El Cristo Triunfante, 14 de marzo, edición 1999, edición digital, dice: es evidente que la culpabilidad de ellos se midió según la proporción de luz que recibieron. ¿Notan el mismo principio? ¿Cuál principio estamos viendo? ¿Qué elemento en el pecado? Conocimiento. Es evidente que la culpabilidad de ellos se midió según la proporción de luz que recibieron. Y esto es una lección para cada uno de nosotros, ante quienes el Señor ha abierto la preciosa luz de la verdad. Hermanos queridos, la culpabilidad cargada por Cristo en la cruz es aquella producida por los pecados personales de cada individuo, de los cuales cada quien es culpable por sus propias acciones y no por las de otro. Elena de White lo expresó en una forma clara y directa, esto, en Dios nos cuida, edición de 1991, 5 de mayo, digital, dice: su sufrimiento fue la más profunda angustia del alma. ¿Y qué hombre pudo haber simpatizado con la angustia del Hijo del Dios infinito? Odiaba el pecado con perfecto odio, y sin embargo atrajo sobre su alma, empiecen a captar ahora, y sin embargo atrajo sobre su alma los pecados de todo el mundo. Al recorrer la senda del Calvario, sufriendo el castigo de los transgresores, sin culpa llevó el castigo de los culpables. Inocente, sin embargo, se ofreció a sí mismo para llevar el castigo por las transgresiones. Nunca dice que murió fue por el pecado de Adán, representándonos a todos. Por los pecados, por las transgresiones. La de Adán fue una transgresión. Cristo murió por las transgresiones. Sigue diciendo: el castigo de los pecados de cada alma fue llevado por el Hijo de Dios, del Dios infinito. ¿Lo vemos más claro? El castigo de los pecados de cada alma fue llevado por el Hijo del Dios infinito. La culpabilidad de cada pecado hizo sentir su peso sobre el alma divina del Redentor del mundo. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para que pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Al tomar la naturaleza humana, se colocó a sí mismo donde fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Es que ese es el lenguaje bíblico y que ella usa. Dice: a fin de que por su llaga pudiéramos ser curados. Lo mismo hizo en la siguiente declaración del conflicto de los siglos, 520-523, citado en La maravillosa gracia de Dios, la edición de 1973, en la sección del 12 de enero, en la edición digital, dice: por los méritos de Cristo, puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento. El primer paso hacia la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio al hombre.
Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo y le permite discernir los defectos de su propio carácter. La ley revela al hombre sus pecados. Declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el Evangelio de Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios cuya ley transgredió y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. ¿Podemos captar cómo por lo que Cristo murió por nosotros en la cruz fue por nuestros pecados personales? Por lo que se nos culpa, vez tras vez, insisten las Escrituras y también los escritos de la hermana White, fue o es de nuestras culpas propias. ¿Claros por ahí? Sí. Siendo las cosas así, entonces, la naturaleza del pecado implica obligatoriamente un conocimiento divino previo que se rechaza. Una luz a la que se le da la espalda. Entonces puede hablarse de un pecador, cuando éste ha desobedecido la luz recibida y no antes. Lo que indica que el estado caído del hombre, su carne pecaminosa en sí misma, no puede nunca convertirlo en pecador. Estoy comunicando el mensaje. Algunos textos que nos dan luz al respecto, que veremos en la próxima sección porque se nos volvió a ir el tiempo.